Me gustaría introducir el mensaje de esta mañana refiriéndome a un momento que me pareció muy peculiar hace como una semana en Antena 3, en referencia al viernes de Semana Santa, hablaba cómo el cristianismo recuerda el día en que Jesús fue crucificado, el viernes, y dice así sobre el Viernes Santo, comillas, en conmemoración a este hecho, los fieles religiosos suelen guardar ayuno esta jornada. Y el telediario ese día decía cómo el ayuno intermitente es sano, es bueno para la salud. Cuando yo oí que el ayuno era bueno, era sano, es aquello que dices, ¿de qué estamos hablando? Y entonces empezaron a hablar de cómo era el ayuno. Y entramos en el problema de las definiciones. Si miramos la próxima diapositiva, ¿qué es esto? Son herramientas de ayuno. Porque en las noticias decían, no, es que tú puedes comer por la mañana leche de soja, de vaca no. Leche de soja con tus cereales, tu fruta, tu embutido. Bueno, perdón, embutido no. Pero tal y cual, luego al mediodía puedes tomar unos garbanzos con bacalao, menudo ayuno. Y luego eso, pestiños, rico en azúcar, huevo, harina. Y dices, perdón, ¿de qué estamos hablando? Aún en cuestiones cotidianas, la definición es una necesidad para poder razonar, poder argumentar cualquier cosa. Si no, queda todo en una nebulosa, que puede ser una conversación maravillosa, pero no sirve para nada. Cuando pensamos en un creyente, en un cristiano, ¿qué es un cristiano? Déjame preguntarte, ¿cuándo tú llamas a alguien tu hermano? ¿Qué pides de la persona? Y no porque nosotros seamos jueces, ni porque seamos, inquisidores, ni nada de eso, pero simplemente, ¿qué entendemos por un cristiano? ¿Es un cristiano, consideramos la cristiandad, como se ha hablado a veces, como todo lo que involucra la cultura cristiana, o diríamos judeocristiana? ¿Es eso los cristianos? Pueden ser cristianos en Etiopía, Egipto, Asia Menor, y simplemente con que crean en Jesucristo, como que su cultura es parte del calendario litúrgico cristiano, su Semana Santa, Navidades, ¿ya son cristianos? ¿O pensamos que un cristiano es simplemente alguien que cree en Jesucristo, en la Trinidad, en que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu? ¿O es un cristiano alguien que, en base, fundamentado en ciertas enseñanzas de las Escrituras, ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, realizando el Espíritu en él una obra de transformación que ha cambiado su posición ante Dios y que desarrolla una nueva naturaleza hasta que esté delante de su presencia? Es diferente la definición de un cristiano. Cuando leemos las epístolas, lo que encontramos frecuentemente es que al comenzar una epístola, después de la salutación, que tiene normalmente el nombre del autor, el nombre de los destinatarios y una especie de añadidura, de frase más o menos formal que introduce, digamos, el ambiente en el que se mueve. Pero después de eso, después del primer y segundo versículo, casi siempre las epístolas, cuando se dirigen a unos creyentes, a la iglesia que está nos aporta unos rasgos preciosos acerca de qué es un creyente. Cuando estuvimos meditando Primera de Pedro, estuvimos viendo la definición de un creyente según una profundidad preciosa,
Cuando Pedro escribe y dice, elegidos según el propósito de Dios Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo, ser purificados con su sangre. Menuda definición de lo que es un cristiano, no meramente un seguidor de una cultura, alguien que ha nacido en el mundo occidental o en un entorno donde se enseñan las mínimas cuestiones acerca de Cristo, sino vinculado directamente con los propósitos eternos de Dios y la obra directa del Espíritu Santo de Dios en el corazón. Pues me gustaría comenzar un estudio al predicar sobre Primera de Tesalonicenses. Y me gustaría leer los primeros versículos, particularmente del 2 al 10. Y lo que encontramos ahí es, como estamos hablando, una descripción de lo que es un creyente. Y aunque las circunstancias de la iglesia de Tesalónica sean diferentes a las nuestras, los escritores de la Escritura son maravillosos porque guiados, inspirados por el Espíritu Santo, nos destacan unas características que no tienen que ver ni con ninguna época, ni con ninguna geografía, ni con ningún entorno particular, sino que nos presentan la esencia de lo que es un hijo de Dios, un cristiano, sinceramente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Y empieza la descripción. Nos acordamos sin cesar delante de Dios de nuestro Padre de los actos de vuestra fe o de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. En griego, si leyéramos un poquito más literalmente, es como vuestras versiones. Estas versiones son más fáciles de leer, pero dice, porque conocemos vuestra elección. ¿Quién de vosotros o quién de nosotros hemos leído el libro de la vida? Yo no. ¿Cómo puedes decir de alguien que conoces que Dios les ha elegido? ¡Buah! No es tan fácil. Pero veamos por qué. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también acompañado de poder. Esto es en cuanto a Pablo, su predicación, en el Espíritu Santo y con profunda convicción. Bien sabéis que cuando anduvimos entre vosotros, nuestro comportamiento fue para vuestro bien. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, pues recibisteis la palabra con el gozo que da el Espíritu Santo, aún en medio de grandes dificultades. De esta manera, habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros la palabra del Señor, ha sido divulgada no solo en Macedonia y Acaya, sino más allá. Vuestra fe en Dios, el testimonio de su fe, se ha extendido por todas partes, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos hablan de lo bien que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra del castigo venidero. Encontramos en este pasaje una descripción amplia de cómo fue ese encuentro y cómo aceptaron la fe cristiana los creyentes en Tesalónica. Podríamos recordar, aunque ya lo hemos estado dando, estamos estudiando también el libro de los Hechos, y quizás os acordáis cómo la iglesia en Tesalónica fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Fue un segundo viaje lleno de esperanza, lleno de, en un sentido, si me entendéis lo que quiero decir, de dramatismo.
En el primer viaje de Pablo, predica primero hacia Chipre, de donde era natural Bernabé. Él guiaba principalmente la expedición misionera, y luego accedieron a Asia Menor, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. La predicación del apóstol Pablo, como era su costumbre, era primeramente entre los judíos. Él presentaba el Evangelio, el Cristo prometido en el Antiguo Testamento, Jesucristo de Nazaret, a los judíos, pero luego predicaba también a los gentiles. En Listra e Iconio, Derbe, en esa época es cuando Pablo fue apedreado. Y cómo, luego volvieron y terminaron. Fue un viaje donde encontraron tanto la oposición de los judíos como el paganismo crudo de las naciones vecinas de la tierra de Israel. En el segundo viaje misionero lo que vemos es que después de visitar las iglesias, el apóstol desea predicar en Asia, en Bitinia, pero el Señor se lo prohíbe, no le deja. Entonces podéis imaginaros a un misionero cuya pasión es compartir el Evangelio, con sus alas cortadas, limitado por el Señor. Pero el Señor permite que una noche él tiene una visión y un varón macedonio le dice: pasa y ayúdanos. ¡Buah! ¿Qué significa eso? Significa que el apóstol Pablo va a llevar el Evangelio más allá, a Europa. Se puede lanzar hacia Macedonia, hacia Grecia, la península de Acaya, y quién sabe, igual puede ir hasta Roma. Cuando comienza, el comienzo es prometedor, porque aunque hubo problemas en la iglesia de Filipos, pero el Señor acompañó su presencia allí, se convirtieron personas como Lidia, que venía de influencia judía, con una comprensión de la Escritura, un amor hacia el Dios de Israel. Se convirtió el carcelero de Filipos, muestra de personas paganas que vienen al Señor. Todo era prometedor. Pero las circunstancias les forzaron a ir a Tesalónica. ¿Y qué pasó en Tesalónica? En Tesalónica lo que pasó es que las cosas parecía que no sucedieron como esperaban. Porque después de 3 semanas que Pablo estuvo por 3 sábados en la sinagoga, razonando, dialogando, diciéndole a los judíos que Jesucristo era el Mesías prometido, resulta que se levanta tal oposición, a pesar de que estaban lejos de tierra de Judea, donde estaban los estrictos fariseos, los religiosos judíos que aborrecieron a Jesucristo. Allí en Tesalónica se levanta una persecución y Pablo tiene que marchar. Y primero se marcha a Berea, una ciudad relativamente cercana. Dice, bueno, se apaciguarán, se calmarán. Pero allí llegaría la persecución de los judíos y al final los hermanos, y Timoteo y Silas, ¿qué hacen? Envían a Pablo por el mar. ¿Por qué? Porque así los judíos no pueden perseguirle. Porque como vaya por camino de tierra, los judíos van detrás de él. Entonces, en Tesalónica, 2 cuestiones caracterizan esa iglesia. En primer lugar, que Pablo solo pudo estar poco más de 3 semanas. Si contamos que estuviera 1-2 semanas para establecerse, pero luego dice 3 semanas, 3 sábados discutió. ¿Qué se puede predicar en 3 semanas? ¡Qué cortito! Sin embargo, aún leeríamos en 1 y 2 de Tesalonicenses que Pablo les predicó hasta la venida de Jesucristo, el levantamiento de Anticristo, el hombre de pecado, etcétera, etcétera. O sea que Pablo usó esas 3 semanas muy bien. Pero por eso tenemos esa situación de brevedad. ¿Cómo habrá sido la fe de estos creyentes? Lo que podríamos, por una parte, se caracterizó la iglesia de Tesalónica por esa brevedad del apóstol con ellos y, en segundo lugar, por la persecución. Y aquí se nos dice que recibieron al Señor Jesucristo, la fe del Evangelio, en medio de gran oposición. Qué cierto es de Tertuliano. Si
segundo, tercero después de Cristo, decía: la sangre de los mártires es la simiente de la Iglesia. Y aquí la persecución no impide la obra de la palabra de Dios. No impide que corazones vieran en el Evangelio lo que ellos estaban esperando. De alguna manera Dios les llamó de una forma personal, efectiva, a su presencia. Y fueron transformados. O sea que lo que normalmente se podría esperar de una visita breve de Pablo sería una congregación con una fe muy frágil, vulnerable, porque claro, no había tenido suficiente tiempo de escuchar, de aprender. A lo mejor se podría esperar que personas conocieran poco del Evangelio, fácilmente influenciables por ideas paganas y hubieran mezclado. Pero sin embargo, fijaos, más problemas tuvo la iglesia de Corinto en dejar que la mundanalidad entrara en la iglesia, aunque Pablo estuvo más de 1 año y medio con ellos, que no Tesalónica, que solo estuvo 3 semanas. Por eso no me extraña que Pablo dijera: nos acordamos sin cesar, pero con gozo de vosotros. Y aquí la epístola está escrita por los 3 obreros que estaban allí. Llegó un momento, como decimos, que Silas y Timoteo mandaron a Pablo a que fuese a Atenas por camino del mar, y se quedaron Silas y Timoteo. Y esta epístola surge cuando Silas y Timoteo vuelven a reencontrarse con el apóstol Pablo y le dan informes de cómo está la iglesia. Lo que se mostró en Tesalónica es la, si se puede decir, genuinidad, el carácter genuino y verdadero de creyentes que aceptaron al Señor Jesucristo en circunstancias muy adversas. De ahí que la definición que Pablo nos da de lo que es un cristiano es importante. Fijaos que Pablo sí menciona que recibieron el Evangelio en medio de gran tribulación, pero no entra en detalles. Eso es una frasecita. Lo que se centra Pablo son características que son ciertas entonces y también ahora entre nosotros. La definición de lo que es un cristiano es más que un sentimiento. El otro día oía en la radio que decían que la política hoy en día está dirigida por las emociones. Es qué candidato te cae bien, qué candidato te inspira confianza, qué candidato despierta en ti ciertas emociones. Alguien me podría decir, o a alguien le apetecería tomarse un café para hablar de las diferencias de una economía con unas tendencias liberales o más bien intervencionista en cuanto a las prestaciones del gobierno. ¿Alguno de vosotros estaría dispuesto a sentaros, tomar un café o un refresco y hablar acerca de los diferentes modelos de educación que han presentado los partidos de derechas y de izquierdas? Probablemente no tengamos ni idea de eso, pero estoy seguro que todos tenemos una inclinación hacia un candidato u otro, porque nos guiamos por emociones. ¿Es el cristianismo emociones? Simplemente porque alguien esté entre nosotros y se sienta con cierta inclinación o emotividad hacia Dios, ¿ya le podemos llamar hermano? Creo que no, que es más. A veces el cristianismo se convierte quizás un poco en espectadores, sobre todo cuanto la iglesia es más grande, más fácil es que personas vienen a la iglesia y hay más espectadores. Cuando somos poquitos, cuando la iglesia está empezando y somos 10, 12, 15, madre mía, enseguida te señalan con el dedo. Si tu familia no es creyente, lo tienes claro. O sea, te tienes que definir. Pero cuando la iglesia es grande, que casi puedes entrar y salir de la iglesia sin que nadie te diga nada, corremos el peligro de ser espectadores y no protagonistas. Hoy en día tenemos tanta tolerancia, tanta apertura, tanta variación entre creyentes, que a veces hay confusión. Hace poco estaba en una reunión con un número de pastores importante y había alguien que no se atrevía a decir si la Iglesia Católica era cristiana o no.
perdona, puede que hablen del mismo Jesucristo, pero cuando niegan que Jesucristo es el único camino al Señor, están contradiciendo la palabra de Dios. Cuando dicen que tienen un vicario de Cristo aquí que puede dictar ex cátedra lo que hemos de creer aparte de las Escrituras, lo siento, pero eso está en contradicción con sola Escritura, con lo que leemos en la Escritura. Entonces, ¿qué es, otra vez, definiendo qué es un creyente? Pues me gustaría fijarme en 4 versículos, 2 y 3 y 9 y 10. Dice, fijaos, versículo 3, nos acordamos sin cesar delante de Dios nuestro Padre de la obra de vuestra fe. En estas versiones más contemporáneas lo tratan de explicar, de los actos de vuestra fe. Bueno, es la obra de vuestra fe. Segundo lugar, del trabajo de vuestro amor. Tercero, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y como si fuera un sándwich, después de hablar de otras características, llega el versículo 9 y 10. Esto lo dicen, vaya, un montón de comentarios y libros. Dice, versículo 9, ellos mismos hablan de lo bien que nos recibisteis. Y si hablamos de la obra de su fe, hablamos de cómo os convertisteis a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Del trabajo de vuestro amor, lo hemos leído, servir al Dios vivo y verdadero. Y vuestra constancia en la esperanza, versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo, al que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra del castigo venidero. Pero mirando un poco más y leyendo un poco más, nos damos cuenta que nos está hablando de esas 3 virtudes. Lo siento por si es una palabra de estas de 50 euros. Las 3 virtudes teologales. ¿Qué quiere decir? Hay virtudes en el ser humano, como puede ser la inteligencia, como puede ser la sensibilidad, como puede ser que son virtudes que se han considerado siempre como virtudes humanas. Pero hay otras virtudes que son el fruto del Espíritu. Como dice 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Para el apóstol Pablo, fijaos, aquí habla de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y la constancia de vuestra esperanza. Otra vez, esperanza, fe y amor. Estas 3 palabras no son solamente 3 palabras bonitas, sentimentales, emocionales. Otra vez, necesitamos definirlas. ¿De qué estamos hablando? Me gustaría meditar 3 cosas rápidamente. La primera, quiero constatar delante de vosotros que fe, esperanza y amor son 3 aspectos centrales en la mente del apóstol Pablo al pensar en un creyente. En segundo lugar, lo que quisiera es trazar algunas características de esa fe, esperanza y amor. Y en tercer lugar, mirar en esta congregación de Tesalónica cómo se expresaron esa fe, esperanza y amor. Y por último, entonces, una pequeña conclusión que nos defina qué es un creyente. En primer lugar, fijaos, Pablo habla a los romanos. Si tenéis Biblia, os animo que por favor abráis conmigo en estos pasajes. Pablo escribe a los romanos y en el capítulo 5 presenta una declaración como si fuera un sumario de lo que es el Evangelio. Y fijaos, dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. A esta es gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos fe, tenemos esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba, otra vez, esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fe, esperanza y amor. Pablo, escribiendo a los Efesios, después de una introducción amplia, quizás la frase más larga del Nuevo Testamento, Efesios 1, 15 al 18, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ya tenemos la fe, y de vuestro amor para con todos los santos, el trabajo de vuestro amor, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza. Otra vez, fe, amor y esperanza. Cuando escribe Pablo a los colosenses, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. El autor de la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos es curioso porque no tiene un formato oficial de epístola, sino que probablemente sea o bien un mensaje extendido con un final como si fuera una epístola, o la unión de 3 mensajes en una especie de epístola para edificación a los creyentes. Pero en el capítulo 6, versículo 1 y luego 10 y 11 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, los elementos esenciales de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y Pablo expresa cuáles son esos fundamentos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Unos versículos más adelante, versículos 10 y 11. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, podríamos decir de vuestra fe, y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Tenemos fe, tenemos la expresión de su trabajo de amor, que es la misma, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, hasta plena certeza de la esperanza. ¿Te das cuenta? Fe, esperanza y amor no son solo 3 palabras bonitas que vamos a rellenar No, es que son 3 factores, 3 formas en que el Espíritu Santo muestra su presencia en la vida de una persona o de un colectivo, donde si eso está ahí, Pablo dirá: conocemos vuestra elección. Tremendo. Cuando Pablo escribe a los Corintios: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, es esa frase que me he referido antes. Segunda de Corintios 4, 13 al 15 dice: pero teniendo este mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Fe. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús, la esperanza, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Entonces, hermanos, tanto a los tesalonicenses, que en el capítulo 5 y versículo 8 repetirá fe, esperanza y amor, tanto a los tesalonicenses como a los romanos, como a los hebreos, como a los colosenses, como a los corintios, la fe, la esperanza y el amor son una experiencia, o sea, no son meros sentimientos, son una experiencia real y esencial que identifica a aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Fijaos que, en primer lugar, no se trata solamente de haber dejado el pecado.
el arrepentimiento y obras muertas. Gálatas capítulo 5, versículo 17 en adelante dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, hechicerías, homicidios, contiendas, vanaglorias, etcétera, etcétera. Pero luego dice, porque los que han creído en el Señor han crucificado la carne con sus afectos. Eso ha pasado atrás. Colosenses capítulo 3 dice lo mismo. Esas cosas ya deben morir en nosotros, no tenemos nada que ver con eso. Pero ahora el fruto del Espíritu es otro paso adelante. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya no solamente es haber dejado el pecado. El creyente es alguien que tiene una relación viva con su Señor y la presencia del Espíritu Santo en su alma produce un cambio. Y lo que estamos viendo en esta mañana es que hay tres facetas entrelazadas unas con otras que son la fe, la esperanza y el amor. Son tres cuestiones insustituibles. Si no tienes una de ellas, tienes un problema serio con tu fe. Dice Hebreos 12, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si no tienes fe, no importa si tienes amor o si tienes esperanza, es que no hemos dado el primer paso. Dice también Santiago, la fe sin obras es muerta. Y aquí habla de la obra de vuestra fe. Porque la fe, si es fe, es como una olla a presión, tiene que salir el vapor por algún sitio. O sea que la fe sin obras es muerta. Si tu fe no ha producido nada, a lo mejor tienes que cuestionar esa fe. El amor, dice la Escritura, el que no ama, no ha nacido de Dios. En esto se conocen los que son de Dios y los que son del diablo. Fíjate lo fuerte que habla el apóstol Juan en su primera epístola. Ahora, ¿cuáles son esas características de esas tres virtudes? Primero, son para ahora. Me acuerdo, tuve durante un año un compañero de habitación cuando estudiaba que era muy gracioso. Era un chico que su padre, él decía que no era rico, era bendecido. Y cuando se graduó de high school, le regaló un BMW negro de aquí te espero. Y a veces le decíamos, pero mira, oye, o sea, ¿qué pasa? ¿Es que no amas la Escritura? ¿Es que no? Dice, no, dice, es que ahora, dice, no, cuando estemos con el Señor será otra cosa. El Señor cambiará nuestros corazones y entonces sí, pero ahora tanta oración, tanto estudio. Al final se fue después del primer año suyo. Pero la esperanza, el amor, la fe, ¿es para cuando estemos con el Señor? Pablo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y aún dice, el amor permanece para siempre porque Dios es amor, pero la fe y la esperanza es ahora cuando se muestra. Llegará un momento que ya no hará falta, no existirá la fe. ¿Por qué? Porque será cara a cara, estaremos con el Señor. Es como vosotros que estáis casados. ¿Os acordáis cuando orabais que el Señor os trajese la mujer de vuestra vida? Si estáis casados, pues ya está, aquello pasó. Llegará un momento que la fe, la confianza en aquello que no vemos, pasará. La oportunidad es ahora, cuando no vemos nada y estos creyentes que estaban siendo perseguidos sin comerlo ni beberlo, pero aún así aceptaron la verdad del Señor con gozo. La fe, la esperanza y el amor son para ahora. La fe es necesario que sea probada para que cuando todo esto se cumpla, se termine, sea mostrada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. La fe, voy a ir rápido,
¿Cómo nos habla Pablo cuando identifica al creyente en esas tres virtudes, fruto del Espíritu Santo? La primera, la fe, tiene un objeto. La fe es una convicción, no es una inclinación religiosa. El mundo, estoy tan cansado de que a veces hablas con alguien, ¡ay, cuánta fe tienes! Perdona, no. Ese es hablar humano. El hablar del Señor es que si tienes una fe como un grano de mostaza, le dices a este monte, vete al mar y se va. Porque la fe es claridad, es ver lo que no vemos, es confiar en la palabra del Señor, aunque no hay nada delante de nosotros que apoye eso. Tiene un objeto, tiene una convicción, tiene una articulación, tiene que ver con la persona, la obra de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo. Colosenses habla de la palabra verdadera del Evangelio. O sea que si no hay palabra verdadera, ¿en qué va a ser la fe? La fe es poner tu vida encima de algo, de unas convicciones que crees por esperanza, porque le das al Señor la confianza. Es un fundamento, un principio que va después del arrepentimiento. Es una fe que justifica, que da paz con Dios, que te da entrada a la gracia. Se expresa por confesar a Cristo. La fe se expresa. ¿No dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10? ¿Qué dice? Si creyeres en tu corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión, la fe es confesión pública de nuestra convicción. Se expresa por obras. Pablo dice, da gracias a Dios por la obra de vuestra fe. O sea, porque vuestra fe ha producido unos efectos. Primera de Tesalonicenses 5:8 es curioso porque dice, vestíos de la fe y la coraza de la fe. La fe es una vestidura, es una coraza. El amor trabaja. Y esta palabra, kopos, es esfuerzo laborioso, un esfuerzo con desgaste. Incluso se ha traducido en la Escritura esta palabra como trabajo, como tribulación. O sea, cuando Pablo dice que da gracias a Dios recordando la obra de vuestra fe, está diciendo que como creyeron en el Señor, se emplearon a servir intensamente. El trabajo de vuestro amor. Ha sido el amor de Dios, dice que ha sido derramado en nuestros corazones. No es algo nuestro. Es un trabajo de amor que se muestra hacia su nombre y está dirigido a los santos, a personas que su particularidad no es que son de nuestra cultura, de nuestro color, de nuestra semejanza, sino a los santos. Y se expresa por medio de servicio. El amor es a todos los santos. No importa raza, color. Si son hijos de Dios, los amas. No quiere decir que a lo mejor te lleves perfectamente bien, seas íntimos amigos de todo creyente. No, somos humanos, pero los amas profundamente y los servirás por causa del Señor. Fe, amor, esperanza. Igualmente, la esperanza tiene un objeto y es el Señor Jesucristo. Reunirnos con nuestro Salvador, anhelar estar con nuestro Redentor, comprendiendo la verdad del Evangelio, deseamos estar con Él, cara a cara. La esperanza, su característica, ¿qué es? Dice Pablo, la constancia
ser constantes en la esperanza. Por eso da gracias a Dios. ¿Sabéis qué palabra hay detrás de constancia? Y me gusta. Es una palabra que en muchas otras partes de nuestras Biblias en castellano se traduce como paciencia. Pero ¿os acordáis que a veces os he hablado de que la paciencia en la Escritura no es pasividad, no es aguantar, sino es perseverar? Y este es el sentido que tiene aquí. A pesar de la tribulación, a pesar de las dificultades, su esperanza permanece activa, constante. La esperanza emerge de la tribulación, la perseverancia y la prueba, según Romanos 5:1. Es curioso. Diríamos que la prueba mata la esperanza, y no. Cuando el creyente ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios vive en su corazón, si es por causa de Cristo la tribulación no nos apaga, todo lo contrario, nos hace desear aún más reunirnos con nuestro Salvador. La esperanza requiere que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados para conocer la gloria y magnificencia de la esperanza que nos aguarda. Curiosamente, Colosenses dice que el amor está fundado en la esperanza y la palabra verdadera del Evangelio. Hebreos 6 nos dice que la esperanza cobra certeza cuando perseveramos en el trabajo de amor. Otra vez, están entrelazadas la esperanza, la fe y el amor. No puedes desvincular una de otra. Recuerdo leer en algunos libros del siglo XVI que decía que algunos monjes, que ya sabéis, los monjes en aquel tiempo rezaban Padre Nuestro repitiendo, y no rezaban Padre, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los demás. ¿Por qué? Porque no querían perdonar a los demás. No, las tres están entrelazadas: fe, esperanza y amor. En los creyentes de Tesalónica, estas tres virtudes emergen y resaltan precisamente por esa experiencia breve y que podría ser unos creyentes nacidos en dificultad. Pero precisamente cuando la obra es de Dios, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra su iglesia. Eso es lo que se demuestra aquí. La fe. Recibieron a Pablo como enviados de Dios, comunicadores de la palabra de Dios. Lo veremos en el capítulo 2 también. Por supuesto que en ese periodo, peculiarmente, Tesalónica y luego Berea, dice que los de Berea eran más nobles porque comprobaban en las Escrituras si las cosas eran así. Pero una vez ellos sabían que lo que Pablo decía era conforme a la Escritura, que era palabra fiel, ellos no cuestionaron a Pablo. Ellos no fueron sospechosos, Pablo lo que busca es su propio provecho. O no, mira, Pablo no sé. No. Una vez alguien te habla de la palabra del Señor y habla de acuerdo a lo que dice aquí, pues es palabra de Dios. Así era la fe de estos creyentes. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo. De los ídolos a Dios. Hay un cambio radical. Nuestros esquemas espirituales frente a opiniones mundanas o supersticiones. No. Nosotros nos hemos convertido de los ídolos a Dios. Espero que ninguno de nosotros todavía ande jugueteando ni con el horóscopo, ni con profecías de algún profeta raro. Esos son los agoreros que el Antiguo Testamento contundentemente condena. Y cuando un creyente se convierte, deja todo eso y se convierte al Señor. Y toda nuestra expectativa, toda nuestra imagen de la realidad es lo que Dios dice. Y no hacemos caso a todas esas fábulas y cuentos de viejas, que lo llamaría el apóstol Pablo, no son palabras mías.
se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero, para entregar sus vidas y trabajar arduamente por el servicio a sus hermanos. La esperanza en los tesalonicenses, esperaban a su Hijo, esperaban al Hijo de Dios manifestarse en las nubes, esperaban a aquel que resucitó de los muertos y que nos libra de la ira venidera. ¿Qué contexto, ¿no? Donde entendemos que merecemos juicio, pero por la obra de Jesucristo que venció y resucitó, somos librados. Y cuando Él aparezca, se acabará todo el sufrimiento. En conclusión, ¿qué es lo que define a esta Iglesia? La presencia y el fruto del Espíritu Santo. Eso es tan cierto en el año, vamos a decir, 57, 58, cuando se escribe esta epístola, o hoy. ¿Qué define a una persona como un creyente? La intervención real en su vida del Espíritu de Dios que transforma su alma, que le da una nueva criatura y que además de dejar el pecado atrás, ves muestras de fe, de esperanza y de amor. No se trata de reproducir forzosamente, de decir, ay, voy a esforzarme por... ¿Tenemos que esforzarnos por respirar? Con estas mascarillas sí. Pero, ¿le tienes que enseñar a un bebé cómo respirar? Bueno, a veces el médico le hace una pequeña ayuda, pero el bulbo raquídeo hay ciertas cosas que tiene genéticamente ya puestas ahí, y el niño pues sale y aunque ha estado en el entorno de agua, sale y ¡guau! ¿No? Entonces, a un hijo de Dios, alguien que ha abrazado la fe en el Señor Jesús, emerge de forma natural esta esperanza, fe y amor. Una última pregunta que a mí me hace pensar y me hace reflexionar de cómo vivo delante de mis vecinos. Dice que su fe había sido divulgada por Macedonia y Acaya, de manera que cuando Pablo llegaba y hablaba de otros creyentes, los que le oían decían, los tesalonicenses, sí, hemos oído de ellos. ¿Qué dicen tus vecinos de tu fe? ¿Qué dicen los míos? Tengo dos, uno a un lado y otro a otro. ¿Qué dicen de mi fe? ¿Les llega ese olor de Cristo a través de fe, esperanza y amor? Que el Señor nos ayude.